El arte de recordar quién eres. Atención, este libro, que así se llama, efectivamente, viene a acompañarte a escuchar, lo tengo aquí todo anotado y apuntado, lo que llevas demasiado tiempo callando, a soltar el control, a elegirte, a volver a casa. Cuando recuerdas quién eres, la vida deja de pesar y empieza, por fin, a sentirse tuya. Reconecta con tu alma, te llevará de regreso a tu alma. Bueno, lo he presentado así un poco de forma fugaz. Digo fugaz, o más bien literalmente hablando, que no me pertenece a mí, que esto lo ha escrito este gran señor, Víctor M. Jiménez, y además lo podréis visualizar en su Instagram, que enseguida lo voy a poner en pantalla. Además que vamos a hablar de muchas cosas más que ellos realizan y hacen en su centro en Baracaldo, tanto de manera online como presencialmente. Y ahora me callo porque voy a dar paso, vuelvo a repetir cómo se llama, Víctor M. Jiménez. ¿Cómo estás? Adelante, encantado de tenerte aquí. Hola Alex, buenas tardes. Encantado yo también de estar aquí, tener este momentito contigo. Momentito, para mí momentazo, porque la verdad que te digo una cosa. En todo lo que desarrollas y haces, aparte del libro, que vamos a profundizar enseguida en él, eres osteópata, también, si me miro a mi derecha, a mi izquierda, arriba, abajo, tengo aquí todo lleno de anotaciones, es normal. Test de optimización epigenética, liberación emocional, constelaciones familiares, sanaciones energéticas, mesa cuántica y mucho más. El tapping, por supuesto. Yo me he encontrado con muchas personas, como tú te has podido encontrar con otras en tu labor profesional. Y al encontrarme con estas personas, pues sí es cierto que he hecho entrevistas de constelaciones o de sanaciones energéticas. Pero de una cosa, pero de repente al conocerte me di cuenta de todas estas. Así que no sé cómo lo harás, pero la gestión de tiempo la tienes que llevar bastante bien. Pero ahora sí, ya me callo de nuevo, porque quiero que hables de tu libro, El arte de recordar quién eres. Enséñalo, ¿lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Bueno, el libro aquí lo tenemos. Qué bien, ¿Vale? qué bueno. La portada la hicimos entre mi mujer y yo, mi fiel compañera. Qué bien. Gracias a pues eso, que sus ideas y todo lo que me aporta, pues salió, la verdad es que esta portada es muy, muy, muy significativa. Queríamos algo que expresase ese camino, ese recorrido, ¿vale? ¿A la vuelta? Ese recorrido, ¿ahí se ve bien? Ese recorrido, ¿no? Un poco de crecimiento, de desarrollo, de búsqueda. En la y a la que vuelta también, que yo soy muy curioso, ya sabes, ya me vas conociendo. A la vuelta, ¿cómo es sí. lo de atrás? Vale, pues ya está, Y otra y escalera. la contraportada, pues es el misma escalera con el reflejo simplemente El reflejo, de la pero ya persona. es súper interesante. Y además, si es cierto, voy a chivarme, ¿eh? Antes del live te estuve preguntando por esta misma portada, pero ahí lo dejo porque sí es verdad que vas a contar muchísimas cosas respecto a esto. Después dice, reconecta con tu alma. Y ahora, ¿cuánto tiempo hace que lo has escrito? El libro es muy reciente, de hecho lo que va ha sido el 2026. 2026, es muy reciente. Pongo ahí, compras un libro en Editorial Numancia. ¿De momento está en Amazon o no? De momento no, porque estamos en trámites de ello. Próximamente lo estará, no sé todavía la fecha. Y de momento lo que estamos es moviéndolo un poco desde nuestra propia consulta en el espacio físico, intentando ver que alguna librería también lo apoye. Y bueno, y de momento a través de la página web de la propia editorial, que directamente además lo envía a casa y hace un servicio, digamos, muy similar a Amazon. Pues ya está, mira, hoy es día 17 de abril, o 16, perdón, 16. da igual, del 2026. Si nos ven dentro de un año, si nos ven dentro de 2, esta es la información básica. Oye, si alguien quiere buscar en Amazon, pues a lo mejor ya está ahí. Pero vamos a ceñirnos a la auténtica verdad, porque sí es verdad que Víctor es súper sincero, súper transparente, súper profesional, con toques personales increíbles. Y lo vais a comprobar enseguida. Su Instagram es así, se llama así, gurekin-osteopatía-bienestar, que se llama así tu centro, ¿verdad? Sí, eso es. Así se llama. ¿Por qué has llamado a tu libro El arte de recordar quién eres? Pues porque sencillamente creo que en mi experiencia vital ha sido el camino que he recorrido. Y es creo que una experiencia que todos más o menos, a tientas o a ciegas, acabamos haciendo, ¿no? El volver a sentirnos con nosotros en equilibrio, en paz, en bienestar, ¿no? En armonía.
Y a veces, aunque cueste y pasemos por muchos trances y experiencias complejas, creo que al final esa búsqueda interna y ese volver a lo que de verdad somos está dentro, está dentro. De acuerdo. Y después pone abajo, reconecta con tu alma. Vamos a ver. Y yo al leer esto, digo reconecta, es decir, volver a conectar con tu alma. ¿Cuál es ese momento en el que desconectamos con nuestra alma? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a la vida de una persona para que de repente no esté conectado con su alma? Yo creo que al final cuando venimos a la vida, ¿vale? Que en mi humilde opinión, igual que no elegimos el día en que nacemos, no elegimos el día en que morimos, pero ambos están. Cuando llegamos al mundo, somos una personita con una mente muy inocente, sin casi nada de aprendizaje hecho. Nos tienen que enseñar incluso a comer, nos dan de comer, nos tienen que limpiar el culo, nos tienen que enseñar a andar, porque no hay nada, nada, es esencia pura, es inocencia pura. Y con lo que nos vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas, pues esos eventos, traumas, situaciones, conflictos, la propia experiencia de la vida va haciendo que nos vayamos desconectando de esa pureza con la que vinimos. Entonces, cuanto más nos olvidamos de atendernos, de querernos, de escucharnos, es cuando se produce cada vez más esa separación, hasta que prácticamente olvidamos quiénes somos y nos convertimos en un personaje. Qué difícil, qué duro cuando uno se ha convertido en un personaje, y vamos a descubrir cómo volver a esa esencia. Lo he puesto muy poquito el banner, pero lo vuelvo a poner porque dice, por si alguien no lo ha leído, reconecta con tu alma y vuelve a tu esencia, esa esencia tan bonita con la que realmente se ha de vivir, con nuestro más, nuestro menos, pero se ha de vivir con ella, porque somos esencia. Mira, te voy a poner el libro mucho más grande, atención, mira. El arte de recordar quién eres, reconecta con tu alma. Oye, me gustaría que dijeses por qué de la portada, enséñalo de vez en cuando, por qué esa parejita, por qué esas escaleras, por qué la luz de arriba, por qué ese colorido, por qué de todas las cosas. Y yo soy, ya sabes, que muy curioso. Vale, al final es un poco muy simbólico todo porque creo que algunos lo llaman alma gemela, llama gemela. Creo que hasta que no aparece esa persona que nos complementa y nos respeta y nos acompaña en nuestra evolución en la vida, no somos capaces de encontrar este camino, ¿no? De poder evolucionar, de poder decir, quiero ser yo, quiero de verdad sentirme a gusto y en paz. Entonces en la portada hay muchos pequeños detalles. Esa pareja, porque lo siento así, porque yo, Nuria y yo, Nuria es mi mujer, que trabaja conmigo también. Saludos para Nuria. Eso es. Ella además tiene un don muy especial y ella es la que sobre todo hace los temas más, el tema hace osteopatía, es una maravilla mujer. Pero ella tiene un don y es el mundo de las energías, de la canalización, todas esas cosas que aquí en Europa, en Occidente, cuesta entender, pero que está. No podemos negarla. Entonces, un poco ese recorrido juntos es el que llevamos, porque el proyecto nació como Gurekin, un centro de osteopatía, donde hacíamos osteopatía, masaje, todo físico, todo cuerpo físico. Y nos dimos cuenta de que había mucho más, de que había personas cuyas dolencias se resistían a mejorar, se resistían a reparar, recaían constantemente, cada X tiempo volvía a sucederles lo mismo. Y entendíamos que dentro de lo que hacíamos con el cuerpo físico sí mejoraban, pero algo se nos escapaba y empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Y aquí empezó ese camino, ¿no? Desde lo más básico hasta ahora cómo nos encontramos dándonos cuenta de que fuera, es decir, no en este cuerpo físico exclusivamente,
sino en nuestra mente y en nuestro alma, es donde se encuentra la clave para liberarnos de todas esas cosas. Y el libro transmite un poco eso, mi experiencia también de lo que he vivido, con pequeños detalles, muy desde lo terrenal hasta comprender cómo llega un momento dado que te cuestionas por qué suceden cosas, porque un niño con 2 años se muere con una leucemia y yo que he trabajado 22 años en el 112, mi única explicación para comprenderlo o quizás asimilarlo en cierto modo, porque es muy difícil, entendí que es que era su día. Pero ahí me cuestionaba la pregunta, ¿y qué sentido tiene una vida que viene 2 años a estar enfermo? Si es su única vida, ¿por qué? ¿Por qué esa elección? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué? Y ahí, pues, vamos descubriendo muchas cosas nuevas con el paso de nuestra experiencia, de nuestros estudios, el tapping, la liberación emocional, las sanaciones energéticas, un montón de herramientas que nos van dando esa información y que han llegado a este libro. Nos han llevado a este momento de necesitar llegar a la gente no solo a través de la consulta física, sino a través del libro y de todo lo que estamos creando nuevo. Buenísimo. Pues ya está, aprendiendo siempre. Sí. Vamos a conocer también tu testimonio, vamos a saber el significado de todas estas herramientas que has dicho, constelaciones familiares, tapping, etc. Vamos a saber también a qué os dedicáis en vuestro centro y si trabajáis online, que sé que sí. Y vamos a conocer muchas cosas más. Yo quiero saber muchas cosas más. Y, sin embargo, voy a saludar y saludo, que no lo he hecho, por eso me he quedado así encasquillado, que no tengo solución yo para estas cosas, a nuestro querido Instagram, a la gente que está aquí, a nuestro querido YouTube y a nuestro querido Facebook y a nuestro querido mundo y universo. Mira, ha salido y ha nacido una pregunta de Instagram. Saludos, Lirio de Cristo, y saludos a Mía Lobe, Moda y Complementos. Dice, buenas tardes, un saludo a los dos. Y después Lirio de Cristo dice lo siguiente, si es cierto, te confieso, Vicente, nada, que lo he llamado Vicente, Víctor, y yo para esto también soy un poquito regular. Víctor, conozco a Lirio, hace mucho tiempo que no la veo, pero sí la conozco, además me ha sorprendido que esté aquí. Pues bueno, muchísimas gracias. Leo la pregunta y te digo por qué. ¿Cómo me puedes ayudar en una terapia tuya? Dice, gracias. Ella, te voy a hacer una observación, la operaron de la espalda en esta zona de aquí y a veces le duelen las lumbares. Sí es verdad que hace ejercicio, hace natación, pero de vez en cuando como que tiene ese padecimiento. ¿Cómo la podrías ayudar? Vale. Es importante tener en cuenta siempre, nosotros cuando atendemos por primera vez a una persona, hacemos un buen historial completo, ¿no? Digamos de la parte de lo que es el cuerpo físico, ¿vale? Donde recogemos pues todos sus antecedentes, todo lo que le ha sucedido, desde cuándo está así, y se hace esa evaluación física. Pero claro, en un tema online, aparte de ese historial, hay que entender la biología que llamamos emocional que hay detrás de las dolencias físicas, ¿vale? Hay que pensar que puede ser, y yo lo siento así que es, que todo tiene una base emocional prácticamente siempre. Quiero decir, te pongo el ejemplo, no conozco el caso específico de lo que le sucede, pero lo típico, ¿no?, que se ve mucho en consulta. Tengo una hernia en la espalda. Por ahí va la cosa, Víctor, por ahí va. Por eso, tengo una hernia, ¿no?, en la columna, la lumbar. Típica L4, L5, S1 son las típicas, ¿vale? Y tengo un dolor que a veces me baja la pierna, a veces me duele la zona lumbar. Pero si la hernia está fuera, porque la hernia no desaparece, ¿vale? La hernia es que se sale el disco, en teoría, según la medicina tradicional, comprime un nervio y eso nos da el dolor. Si eso es así, ¿por qué no me duele 24/7, 365 días al año? Efectivamente, ¿por qué? Pues porque la causa realmente, la importante, es la inflamación de los tejidos. Y la inflamación de los tejidos no es constante. Depende de lo que llamamos el estado de supervivencia.
Cuando yo entro en supervivencia, me da igual por un conflicto, un estrés, un disgusto, lo que queramos, cualquier vivencia que para nuestra mente, para ese ego, que habla mucha gente, el ego es la parte más mental nuestra que gestiona el sistema nervioso autónomo, que hace las reacciones que nosotros no podemos controlar conscientemente. Pongo el ejemplo, ¿vale? Simplemente para que se entienda. Sí. Vamos a poner una situación de que tú estás de vacaciones en África y te enseñan allí a los leones y tal, y de repente uno se gira y viene hacia ti. No hay momento para pensar, no eres consciente de lo que está sucediendo 100%. Tú ves a un león hacia ti. Tu ego, tu mente, tu sistema nervioso solo tiene 3 opciones. Me enfrento, me congelo o huyo. Y esas 3 son vitales. Dependiendo de cuál suceda, cómo reacciones, tu cuerpo va a reaccionar. Y cuando entramos en supervivencia, el cerebro dice, ¿cuál es la muerte más rápida que puede suceder? Deshidratarme. ¿Qué necesito? Coger líquidos. Y entonces tu cuerpo se inflama. Acción, reacción. Y pon ese ejemplo como una amenaza de despido, un disgusto con una pareja, con un padre, con un hijo, una bronca, ese tipo de cosas en las que vemos riesgo. Y tu cuerpo reacciona por ti. Y esa inflamación es la que altera la hernia, la que altera la dolencia, no al revés. Entonces, cuando conseguimos desprogramar eso, la inflamación reduce y la situación mejora. La inflamación generalizada, ya no solo de las hernias. ¿Funciona así siempre? La inflamación se produce a nivel global. O sea, el riñón se pone en modo que llamamos de... ¿Pero siempre es por la misma causa? ¿Cuál? La inflamación. La inflamación siempre es supervivencia. Siempre. Sí. Y la inflamación aparece cuando nuestro organismo pues necesita eso, enfrentar algo y de repente ¡puff! Y dices, bueno, ¿y ahora? Es cuando nos tenemos que dar cuenta de que esos dolores no son 24/7, 365. Esos dolores van y vienen. Tengo 2 meses buenos, 2 meses malos, 6 meses maravillosos, un año terrible que no levanto cabeza. Y la causa no está solamente en el cuerpo físico y en esa hernia, sino en todo lo que somos. Nosotros somos mucho más que un cuerpo físico. Solamente por física, ¿vale? Explicándolo, porque por eso el libro hago un recorrido desde lo más terrenal y físico, fisiológico y científico, digamos, entre comillas, hacia lo más energético, emocional, porque es así. Vamos a la física, ¿vale? Es muy rápido. Somos un cuerpo con un circuito eléctrico en movimiento constante. Todo circuito eléctrico en movimiento constante genera un campo electromagnético a su alrededor. Es física pura. Entonces, mi campo electromagnético entra en contacto con el tuyo ya a varios metros de distancia. No sé si te ha pasado a ti alguna vez entrar a un lugar y decir, ¡guau! ¡Qué mal rollo me da este sitio! O conocer a alguien y decir, ¡uy! Esta persona es como si ya la conociese de antes. Cierto. Esa es tu energía con la suya. Entonces, imagínate un evento desagradable en tu vida sostenido en el tiempo al que tienes que aguantar, porque tienes que aguantar el trabajo porque hay que comer, porque tienes que aguantar a un padre, una madre, un hermano porque es familia y te han dicho que hay que soportar, hay que comprender. Eso es supervivencia. Supervivencia. La sociedad, por lo tanto, te enseña a vivir en ese modo, de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cuántos de nosotros somos 100% nosotros todos los días? ¿Cuándo no nos sometemos a un jefe? ¿Cuándo no nos callamos algo que quisiéramos decir y dices, uff, mejor no? ¿Cuántas veces, no sé, todo lo que se te pueda imaginar? ¿Cuántas veces al día, si nos paramos a pensar, somos 100% fieles a nosotros? Eso es una pregunta buenísima, ¿eh? Y ahí vienen las famosas máscaras. Me quito la máscara.
Sí, 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 ese personaje. Pero ojo, hay que comprender que esto es la clave, yo creo una de ellas, entender que ese personaje que tú ocupas, ¿vale? Que tú desarrollas, que tú presentas a los demás, esa persona que dicen, qué carácter tiene, cualquiera le dice nada. Ese personaje que todo el mundo cuestiona y juzga, porque somos la sociedad del juicio, sin ninguna duda, Total y absoluto, vamos. Sin y eso parar. ya dice mucho. ¿Te has parado a pensar que si somos sinceros con nosotros mismos, yo creo que a nadie le gusta estar mal, nunca? No, o sea, si pudiésemos elegir, quisiéramos siempre estar en paz y con la Sí, mente tranquila. sí. Y sin embargo, nos envolvemos en situaciones que nos sacan de nosotros y que luego encima muchas veces lo vivimos con culpa, porque ¿para qué habré dicho nada? ¿Para qué habré hecho no sé qué? ¿Para qué? Porque Cargo de conciencia, el famoso no cargo de somos conciencia. nosotros. Porque ahí entran cuando tú te das cuenta y dices, joder, si es que yo no soy así, ¿para qué habré dicho esto? Y ahí es donde seguimos con esa separación entre quienes nos presentamos, ese personaje, y quienes de verdad somos. De acuerdo, Víctor, súper interesante. Yo quiero seguir preguntándote cosas de tu libro. Vale. ¿Qué tipo de público ha de leer tu libro? ¿Todo el mundo? ¿Alguien específico? ¿De los dos sexos? ¿De varias edades? ¿Qué tipo de público le interesa leer tu libro? A quien le resuene. Sin palabras. Es que si te digo esto por un lado, que es la respuesta, yo creo, a quien le resuene. ¿Por qué? Porque lo que de verdad te funciona en la vida es aquello con lo que te sientes identificado y te resuena. Cuando haces algo porque alguien te lo recomienda, porque alguien lo ha hecho y le ha ido bien, puede y es muy probable que a ti no te funcione. Cuando la decisión nace de ti y ojo, no te resuena porque sí, te resuena porque tu alma te está diciendo, te va a venir bien, cógelo, hazlo. Nos da esas pistas, nos da nuestra verdadera esencia, nuestra alma, nos da pistas en la vida. En el libro cuento alguna cosa de estas que me gusta a mí, ¿no? Decir hay un reel, lo voy a hacer sin plan, yo creo que es mejor así. Hay un reel en Instagram que lo vi hace tiempo que me hizo mucha gracia. Y una chica que iba corriendo por el bosque, ¿no? Y había un chico con un cartel, soy el universo, no es por aquí. Y la chica dice al universo, el universo no podía hablar, ¿vale? El chico que hacía el personaje del universo no podía hablar, tenía el cartel puesto. Y había unas barreras en el camino como diciendo, por aquí no puedes pasar. No, pero yo quiero ir por allí. Y el universo con el cartel así. Y la chica, no, pero yo voy a pasar por aquí. Entonces el universo le dice, pasa. Y de repente, cuando la chica ya no está en escena, se oye, ¡pum, pum, 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 pum! Les ha pegado una castaña, vamos. Y cambia el cartel el chico del universo y dice, sí, te lo había avisado. Y con eso nos pasa con todo. Dudamos de nuestra primera intuición y esa es la buena normalmente. Buenísimo. Mira, estoy viendo Instagram, Joaquín Norma 9, Joaquín Orma 9. Me tengo que ir. Un abrazo grande a Víctor, gran persona y gran terapeuta. A Carol 8395. Hola a todos. Pero también nos dicen que somos lo que comemos. Y de ahí las inflamaciones, cuando estabas hablando de inflamación y demás enfermedades. Entonces, y esto es una pregunta, atención, ¿qué es lo que realmente nos enferma? Pues esto es como todo. Evidentemente, los hábitos de vida son importantísimos. De hecho, esto que cuenta de la alimentación, con lo que hacemos, por ejemplo, el test epigenético, saliéndome un poco del hilo, No, sí, adelante, bien, bien. El test de optimización epigenética que nosotros hacemos en el centro nos dice qué alimentos eres sensible, qué valores están en tu cuerpo desajustados, porque evidentemente los hábitos de vida, qué comamos,
son importantísimos para, digamos, preparar el campo, ¿vale? Nuestro cuerpo, imaginad que es un campo al que abonamos. Entonces no es lo mismo abonar a tu campo, tu terreno, con buenos alimentos y con buenos hábitos. Ahí serás más capaz de adaptarte, porque la epigenética, para explicarlo rápidamente, la genética es lo que tú heredas. Y la epigenética es como tus genes, y tú te adaptas al entorno, a lo que comes, a lo que bebes, al deporte que haces, a lo que no haces, si fumas. Todo eso, evidentemente, genera un campo de cultivo que, depende de lo que hagas, te va a predisponer a inflamarte más o menos. Y si a eso le sumamos un estado de estrés sostenido, de preocupaciones, de miedos, de dudas, de incertidumbre, súmale ese estado de estrés nervioso más una mala alimentación y es una bomba. Ahí es donde realmente, además, las enfermedades se vuelven más reactivas y más agresivas. Sin duda alguna. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, hemos ya tocado, hemos abordado el tema del libro, cómo se puede encontrar, cuándo lo escribiste, verdaderamente la intención, qué tipo de público, etcétera. Pero yo quiero que lo vuelvas a enseñar. ¿Vale? Efectivamente, vuelvo a recordarlo, se puede comprar en la editorial Numancia y su libro se llama El arte de recordar. Quién eres tiene muy buena pinta y, como él dice, que lo compre, quien le resuene. Mira, vamos al apartado, iba a decir el tema, sí, las dos cosas están bien dichas, al apartado de definiciones. Bien, al principio pues has nombrado una serie de herramientas que en tu centro de Baracaldo, tienes un centro presencial donde la gente va presencialmente porque también trabajas online, ¿no? Sí, eso es. ¿El presencial cómo se llama, el centro? Gurekin, osteopatía bienestar. Como tu Instagram. Eso ¿Y es. el online? El templo de la evolución. Templo de la evolución. ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿Se le ocurrió a Nuria? Ese nombre? Se le ocurrió a Nuria. Ya está. Es creativa por lo que veo. Sí, a ver, ella es capaz de captar cosas, entonces le vino y me dijo, cariño, ¿y si le ponemos esto? Y dije, fantástico. Pues fantástico. De nuevo, pues muchas gracias a Nuria y saludos. Mira, en realidad, vamos a lo más fundamental. Como osteópata, ¿qué es la osteopatía? Vale. La gente muchas veces hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la osteopatía? Digamos que, por desgracia, en España no conseguimos de momento que se regule y hay mucho vacío y mucha situación que no debería darse. Entonces, te puedes encontrar gente que ha estudiado 6 o 8 meses y tiene un título y apenas sabe hacer lo que llamamos crujir, que no me gusta el término, que es lo de los vídeos de Instagram, de cojo el pollo y ¡crack! Y ¡oh, qué chulo, qué guay! No lo soporto. Mira, te lo tengo que decir, ya está, no lo soporto. Eso Es mi punto de vista, ya está. Y sin embargo, la osteopatía, que regula la Unión Europea y que gente como mi mujer y yo hemos estudiado 5 años para ello, entiende el cuerpo en global. Es decir, imagínate que a ti te duele una rodilla y repites, y repites, y repites. Con esa de rodilla siempre hay dolor. La osteopatía va a mirarte el pie, la cadera, la rodilla. ¿Por qué? Porque somos uno, todo, completo. No puedo separar. Imagínate que te digo, no, tu cuerpo, aunque el hígado no funcione, tu cuerpo va a ir muy bien. No es verdad. Entonces, si tu pie tiene un problema, es probable que la causa del dolor de tu rodilla sea el pie y no la rodilla. Y yo, si te trato constantemente rodilla, 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 sí, te voy a poner un parche, pero no voy a conseguir arreglarte. Y de repente toco el pie, te ajusto el pie, se libera la estructura y de repente la rodilla funciona y la gente deja de tener molestia. Entonces, digamos que la osteopatía hace un enfoque más global, aunque luego sea personalizado a tu situación, evidentemente. Y te voy a poner un ejemplo que lo nombro en el libro de Andrew Taylor Still, que fue el creador de la osteopatía, y ya digo que en el libro aparece que es una gran perla de su sabiduría, que decía, él veía la vida como un río, ¿vale? Él le gustaba mucho eso de la poesía, la metáfora y demás. Entonces, imagínate un río en el que de repente hay unas piedras que paran el río.
De un lado del río, el agua llega y no pasa. ¿Qué sucede al otro lado de esas piedras? El río se empieza a enfangar, se empieza a intoxicar, se pone feo, no se muere, la vida que hay en esa parte se empieza a morir. Entonces, el señor Andrew Taylor Still dijo, ¿por qué echamos productos químicos donde el agua se está muriendo y no quitamos las piedras del río? Y eso es lo que hace la osteopatía. Me gustan los ejemplos que pones. Perdona, que te he cortado, dime. Quitar las piedras del río para que el organismo active su proceso de autocuración. Buenísimo. Me gustan los ejemplos porque además yo soy una persona de ejemplos. Me entero mejor con los ejemplos que con las explicaciones. Siempre me ha pasado así, ¿eh? Bueno, por aquí Lirio de Cristo en Instagram ha dicho antes, gracias. Carol8394, muchas gracias. Nuria Espinosa Esteban dice, saludos, Alex. Saludos, Nuria. Vamos entonces ahora de lleno con las definiciones. Pero me he acordado de algo ahora mismo. En tu página web, lo voy a leer literal. Pones, Vale. ¿lo habéis escrito? Gurekin. Mucho más que osteopatía, una visión única que ofrece la posibilidad de liberar cuerpo, mente y alma a través de un servicio multidisciplinar para acompañarte en el proceso de transformación de tu vida y alcanzar tu bienestar. Mucho más que osteopatía, ¿por qué? En realidad, tras esto que he leído. Sí, sí, es que es tal cual. El libro, El templo de la evolución, somos más que un cuerpo físico. Como cuerpo físico, si yo solo arreglo tu cuerpo físico, estoy yendo a solo una parte y somos cuerpo, mente y alma. Entonces, si yo solo trato tu cuerpo y no pongo en equilibrio y en coordinación tu cuerpo con tu mente y con tu alma, no voy a llegar a la solución jamás. Porque voy a poner parches. Entonces, por eso es mucho más que osteopatía. La osteopatía es una parte. Habrá quien necesite, porque tenga una lesión traumática, más trabajo sobre su cuerpo físico para liberarlo y que su función se restaure. Pero habrá quien, sin ser consciente de ello, el origen de su dolencia sea emocional o incluso energético. Y Vale. eso es lo que ofrecemos. Y en el libro es lo que ofrece. Yo no doy lecciones, yo no doy verdades, yo es mi creencia y lo que transmito es que igual que yo he podido transformar mi vida y pasar de trabajar en el 112, en hospitales, en el mundo médico, científico puro, a cuestionarme todo eso y a encontrar mi camino. Y en Gurekin, en el templo de la evolución, la gente puede hacer lo mismo, acabar encontrando aquello que le funcione para mejorar su vida. Perfecto. Después de lo que has dicho, se supone y presupone lo que es más que un cuerpo físico, pero yo quiero escucharte a ti. ¿Qué tenemos este cuerpo físico que va más allá del cuerpo físico? ¿Qué es ese más de un cuerpo físico? Vale. Como hemos dicho antes, somos un cuerpo con nuestros nervios, funcionan con impulsos eléctricos. Ese circuito eléctrico, como antes hemos comentado, genera un campo electromagnético a su alrededor, que lo puedes llamar aura, energía, alma, llámalo como quieras. ¿Qué dice la física? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso responde a que somos más que este cuerpo físico, porque cuando este cuerpo físico deja de servirnos, queda lo que somos. Eso que percibe a alguien por primera vez cuando lo conoce y dice, a esta persona la conozco, lo que te he comentado antes. Sí. Entra a un lugar y siente que ese lugar no le gusta o le da mala vibración. Eso somos nosotros. Este es un recipiente, un transporte, el templo de esa energía de verdad, al que tenemos. Por eso este templo, el cuerpo físico, hay que cuidarlo y hay que quererlo, para que lo que de verdad somos se encuentre a gusto en él. Y ahí está la clave. Eso es lo que somos de verdad, no lo que ves, no lo que tocas. ¿Esta terapia es holística entonces? Sí, claro, porque no se puede decir otra cosa. ¿Me entiendes? Aquí está la disyuntiva. Y si se dijese otra cosa, si se dijera otra cosa, ¿cómo lo dirías tú? Yo, ir al origen.
Vale. Y esa es la clave. Comparándolo con la osteopatía, si tú vienes por una rodilla, yo solo te trato la rodilla, es muy probable que no encuentre el origen de tu dolencia y no te ayude. Si yo me quedo en tu cuerpo físico y el problema es energético o emocional, tampoco te voy a poder ayudar. De acuerdo. Más definiciones. Tapping. Tapping. Mira, el tapping es un gran descubrimiento. De hecho, a día de hoy seguimos aprendiendo y Sí, formándonos. esto que se hace así, que se hacen toques aquí, que se hacen Eso cosas aquí, es. qué tal, qué tal. Tiene un sentido, ¿vale? Nosotros tenemos a nuestra profesora Sofía da Costa, una de las mayores expertas en ello Saludos. en este país y bueno, en Europa fue de las pioneras, lleva 20 y tantos años en ello. Y es una técnica que se llama Emotional Freedom Technique, EFT, tapping, ¿vale? Y tapping es tap, dar un toque. Los puntos que utilizamos en el tapping son puntos relacionados con los meridianos de la medicina tradicional china. Es decir, estos puntos, todos los que llevan, tienen relación con órganos del cuerpo, con meridianos relacionados con órganos del cuerpo. Y cada órgano gestiona una emoción diferente. En ese circuito de tapping se buscan frases en las que hay unos pasos, digamos. Primero es reconocer desde el amor y desde la comprensión tu situación. Es decir, imagínate, aunque me siento muy frustrado con mi trabajo y la situación con mi jefe, yo lo acepto y lo respeto y elijo amarme y quererme, mientras das unos toques. Eso llega a tu subconsciente, ¿vale? Porque va directo. La siguiente fase sería hablar de eso que te sucede, de eso que te trastoca, de eso que te saca de sitio, de eso que te preocupa, de eso que cualquier cosa. Mi ansiedad, mis miedos, ¿vale? Y se hacen rondas para hablar de ello, hacerlo consciente, porque el problema es que no hacemos consciente las cosas. Y luego, por último, lo que hacemos es liberarlo. Elijo liberarlo, elijo soltar. Son frases que podríamos decir de programación neurolingüística, aunque no tal cual, sino más las que sientes en tu interior. Yo siento X y lo suelto. Y entonces los golpeteos ayudan a que llegue al subconsciente y tu subconsciente libere. Y los cambios son bestiales. Bestial, lo que estás contando, bestial. Antes de continuar con definiciones, aquí Kesko-san ha hecho 3 comentarios. Voy a empezar por el tercero porque ha dado las buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Kesko-san. Y dice, ¿hay alguna autoterapia en el libro? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos después? Comenta. Sí, de hecho el libro, el último capítulo, podríamos llamarlo que fuese como una caja de herramientas, ¿vale? En el que hablo un poquito y expreso cómo se podría hacer, por ejemplo, en ese último capítulo vais a tener la opción de crear vuestro propio tapping con aquello que queráis hacer. Es un libro no solo de lectura, es un libro práctico. Muchos de los capítulos del libro, mira, voy a cogerlo un segundo, ¿vale? Claro, claro, por supuesto. Vamos a ver aquí, ¿vale? Por ejemplo, este mismo que es el que ha salido, ¿vale? Ficha de práctica capítulo 3, Escuchar sin obedecer al ego. No, ha salido casualidad. ¿Sabes? Así como por providencia. ¿Vale? Entonces, imagínate, ¿no? Decimos eso y hablamos. Respira hondo unas veces antes de escribir. En el primer paso, decisión que llevo tiempo posponiendo. Escríbela. Luego, escribe todo lo que aparece desde el miedo a no hacerlo. Escribe lo que sientes cuando te respiras, te conectas con tu corazón y con tu alma y es lo que tú quisieras hacer. Y por último, ¿cuál de estas dos voces me acerca más a la paz que deseo con respecto a ese tema?
y entonces decide. O sea que también tiene esa parte práctica el libro. Sí, sí, sí. Hay unos cuantos ejercicios. Ya te digo, en el último capítulo entra cómo hacer tu propio tapping en casa, unas frecuencias de solfegio, que son unas frecuencias que es ciencia, ¿vale? Nuestro cerebro funciona en ciertas ondas cerebrales, entonces las frecuencias de solfegio funcionan a ciertas frecuencias que hacen que cuando tú las escuchas, tu cerebro, sin que tú lo controles, automáticamente se ponen en esa frecuencia. Y cada frecuencia tiene un beneficio diferente, ¿vale? Muy bien. También tenéis la opción de, hay unas meditaciones, que, bueno, ahí se explica cómo se puede funcionar con meditaciones y viene también apuntado en el libro el enlace a unas meditaciones que grabó Nuria y que están disponibles de manera gratuita en la web. Ah, qué bien. ¿Vale? Son Fenomenal. Tengo la meditaciones web de guiadas. nuevo. Son meditaciones guiadas que ayudan, es otra manera. Y vuelvo. Las he visto, las he escuchado. O sea, sí. Sí. Mira. Sí. Estas meditaciones, ¿qué tipo de meditaciones es? Vamos a ver, ya sabes que se lleva mucho el mindfulness, meditación de varios tipos. ¿Cómo se considera esta meditación? Son meditaciones para conectar contigo. Para Todo el rato comprender, para conectar, reconectar en realidad. Reconectar, sí. Pero para llegar a reconectar tenemos que entender que hay que pasar por el corazón. Desde el miedo o el ego no vamos a conectar con lo que somos. Desde el corazón, el amor, la comprensión, el respeto a uno mismo, ahí sí. Entonces, no hay mejor guarda que te recoja tu propio corazón para enfrentar lo que venga. Y esas meditaciones buscan eso, ese volver a escuchar a tu corazón, a esa esencia, que esa esencia es la que muchas veces nos da la clave. ¿Qué pasa? Que luego los miedos nos retraen. Yo, imagínate, ¿no? Dices, lo que decíamos antes de la chica, ¿no? Que va por el camino, pero su ego le dice, no, que tú tienes que ir por ahí porque queremos ir por ahí. Y tu esencia, tu corazón te están diciendo, cuidado, por ahí no. Pero somos a veces tan... Cabezotas. Nos dejamos gobernar por el miedo y el ego, y no es consciente, vuelvo, que todo el mundo lo primero que tiene que comprender es que no somos culpables de nada. Solo intentamos afrontar con nuestras mejores herramientas la vida. Y nadie nos ha enseñado jamás a escucharnos. Jamás. Siempre ha sido, estate para el otro, bueno, hay que comprender, bueno, siempre nos han ido distanciando de lo que somos. Y cuando escuchamos esa voz y la atendemos, pasamos a ser los raritos. Sí, los raritos. Los diferentes. De algo. Los diferentes, el que no encaja. Al que se le castiga porque no le comprenden en el colegio, porque se aburre en clase, pero piensan que, también lo cuento en el libro, es que se trata de volver a esa esencia de cuando nacimos, de inocencia. Un niño no juzga, un niño vive, se embarra, se rompe el pantalón, llora, ríe, juega, no piensa en mañana, está presente hoy, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Hacernos presentes en nuestra vida y, muy importante, responsabilizarnos de ella. Qué bien, qué bueno. Aquí en Instagram, ZoyBme, así, tal como suena, con 2 guiones bajos, dice, muchas gracias, ahora mismo te encargo uno. Vuelvo a poner en pantalla, lo he puesto ya varias veces, que en Editorial Numancia se puede adquirir. Y te lo llevan a casa, ¿verdad? ¿Has dicho? Sí, eso es. ¿Te puede escribir a alguien por privado para encargarte uno o simplemente a través de la editorial? Sí, a ver, si hay gente que es de Baracaldo o alrededores, lo vendemos físicamente en nuestro centro. Y si es de fuera, o le pilla muy lejos, en la editorial Numancia, princolorweb.com, tendrá el enlace, podrá buscarlo. Le va a ser más fácil buscarlo en la sección autoayuda y espiritualidad, que es donde un poco lo han ubicado. Y ahí directamente pinchar, comprar y en casa en 72 horas máximo.
rápido. Tu centro, Baracaldo, ¿quieres dar alguna dirección o lo encuentran en Google o quieres añadir Yo algo? creo que la mejor información es Google, porque al final, bueno, salvo el que sea Baracaldo, la dirección Paseo Los Fueros 1, tercera izquierda, ahí queda. Pero yo creo que hoy día que estamos todos en Google, además Sí, van a tener mucha información, acceso a la web, reseñas de las experiencias de las personas. Que sí. Gurekin, osteopatía, bienestar, más definiciones, vamos a seguir con esos apuntes que los tengo aquí todos, abro de nuevo y te veo, aquí estás. Que son varias preguntas y así que vamos a agilizar todo esto. Constelaciones familiares. Vale. Constelaciones familiares, hay gente que la ha conocido por la serie de Netflix Mi Otra Yo. ¿Vale? Esa serie habla de ello. ¿Qué pasa? Que es una serie y lo adorna un poco y se queda muy, claro, en versión cine y constelaciones grupales. Nosotros lo que hacemos es individual y lo que hacemos es entender que somos lo que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, hablaba de un campo morfogénico, ¿vale? Un cuerpo en el que todos estamos conectados, interconectados. Él explica que cualquier suceso que pase en una persona de la familia va a tener efecto en el resto. Siempre. Aunque no seamos conscientes de ello, por ejemplo, la muerte de un familiar, va a ver que observar a esa familia. ¿Cuántas familias, como la mía hubo muchos años, con lo de mi padre, con la muerte de mi padre, no se podía hablar de ello? Cierto. ¿Cuántas muertes callamos en vez de honrarlas? Y eso genera una alteración en las personas de manera física y emocional, pero en la familia, que la familia está unida, no solo por sangre, sino por vibración, por sentimiento, por vínculo. No sé si alguna vez has oído que en los gemelos, cuando a uno le pasa algo, el otro lo sabe, lo siente. Sí. Eso es lo que explica Bert Hellinger. Estamos conectados los miembros de una familia, pero ojo, los que están vivos y los que no también. Influye en cómo evoluciona la familia y cómo esos vínculos y esas relaciones a veces se ensucian y se dificultan, afectando a la salud de las personas. Entonces, encontrar aquello que no se está mirando o aquel patrón que copiamos por lealtad. Los patrones de, por ejemplo, de escasez económica. A mí desde niño yo he vivido en mi casa, que el dinero no da la felicidad, el dinero no crece en los árboles, hay que ser ahorrador, hay que guardar por si acaso mañana. Y eso es una tradición familiar que se convierte en lealtad y que desarrolla un patrón. Y de repente yo me encuentro que nunca soy capaz de acumular dinero. Y digo, joder, si a mí el dinero me entra, pero oye, si no es una derrama en la comunidad, es una avería del coche. Si no es una avería del coche, es que pierdo el trabajo. Y siempre están surgiendo cosas que hacen que de repente tu dinero desaparezca. Sí. Y es muy probable que venga de este tipo de situaciones que se tratan y se encuentran en constelaciones familiares. Increíble. ¿En qué consiste, de qué trata el test de optimización epigenética? Vale, como ya le hemos dado una pincelada antes, el test de optimización epigenética es lo que te decimos, ¿no? Tú vienes al mundo con una genética heredada, vamos a decirlo así, cogida de los genes de tus padres, de todos tus ancestros, porque pensar que nuestros genes solo vienen de nuestros padres es un poco quedarse corto, porque para que nosotros estemos aquí, si echamos cuenta de cuántos ancestros han tenido que existir antes, pues lo mismo nos salta al cerebro. Entonces, esos genes con los que venimos tienen una capacidad de adaptación al medio, a la vida, a lo que sucede. Luego, evidentemente, nuestros hábitos de vida, como hemos comentado, alimentación, ejercicio, toxicidades, etc., van a ir limitando esa capacidad de adaptación. Esa capacidad de adaptación es la epigenética, es cómo tus genes son capaces de adaptarse a lo que haces en tu vida. Entonces, con este test
cogemos unos pelitos de la cabeza, siempre importante, con raíz, 6, 8 pelitos, y se mete en una máquina. Esta máquina hace un análisis, vamos a decir, unos cortes con una técnica de, vamos a decir, entre comillas, láser, que lee todo lo que hay, y eso se envía a un ordenador central que analiza toda esa muestra y nos dice sensibilidades alimentarias, ojo, no intolerancias, sensibilidades, qué alimentos me inflaman, qué necesidades biológicas tengo, es decir, si tengo carencia de vitaminas, de aminoácidos, de antioxidantes, si tengo químicos e hidrocarburos en el cuerpo, metales pesados, si tengo parásitos, hongos, bacterias en el intestino. O sea, 23 folios salen de esa muestra. Y a la gente alucina y dice, ¿cómo puede ser? Digo, mira, la policía científica, cuando alguien muere asesinado y quieren saber si le han envenenado, cogen el pelo de esa persona y lo analizan, porque en el pelo queda todo. Entonces es lo que hacemos, analizamos esa parte y a las personas luego se les hace un seguimiento de 3 meses y se les recomiendan ciertos productos de herboristería y ciertos hábitos de nutrición antiinflamatoria para restaurar y equilibrar todo eso. Súper interesante, puedo decir lo mismo. Y muy importante, nos lo envían desde cualquier parte de España, porque los recibimos de cualquier Málaga. parte de España. Sí, sí. Se recoge la muestra en casa, un bote de estos de orina de la farmacia. Un botecito, ya está. Metes los pelitos, importante siempre ver que lleven raíz, al bote. Importante la raíz. Lo envuelven en albal, evidente, para protegerlo, y nos lo mandan por mensajería. En 24 horas lo tenemos en el centro y se analiza. Ok, continuamos. Liberación emocional. Bueno, mucha gente quiere dejar cargar con lo que llevas guardado para poder vivir más ligero. Sí. ¿De esto trata la liberación emocional? ¿Cómo se hace una liberación emocional? Vale. Al final, en la liberación emocional, bueno, al final, lo que se busca, en el libro cuento un par de casos y no sé cómo poner el ejemplo. Vale. Imagínate un caso en el que hay una persona que viene con un colon irritable, por ejemplo, ¿vale? O con muchas alteraciones intestinales y ha pasado por médicos, le han hecho pruebas, no le encuentran nada, ha tomado no sé qué, nada le ha funcionado, dietas, alimentación controlada, quitando gluten, y no le encuentran nada, no hay celiaquía y no sabe qué hacer y de repente un día en consulta, en conversación, le cuentas, bueno, ¿y si el origen de lo que te sucede es emocional? Y tú no lo sabes. Quiere decir, tú no eres consciente de que te lo está causando. Y ahí es donde vamos a las liberaciones emocionales subconscientes, que es ayudar a la persona a través de una visualización profunda guiada por nosotros, a través de sentirlo en el cuerpo esa situación, a partir de ver qué emoción despierta, dónde la sientes, y de repente, como entre comillas, por arte de magia, que no lo es, que es física pura, el subconsciente lanza una vivencia a la mente consciente. Y de repente la persona dice, ¡oh! Me ha venido a la mente algo que viví cuando era niña. Y digo, vale, cuéntame. Pues es que me pasó y resulta que de repente se le activa algo y siente algo ahí. Un calor, un frío en la zona intestinal. Es literal. O sea, siempre que no hay una causa traumática, hay algo emocional detrás. Siempre hay algo. Y ahí, con estas sesiones, intentamos encontrar ese programa que se guardó en el subconsciente y que está ahí. Y que, por ejemplo, siempre la pregunta tonta, ¿no? Me han diagnosticado colon irritable porque pues no sabían ya y me dijeron, pues será colon irritable. Y yo le hago la pregunta, ¿quién o qué te irrita el colon? Es muy diferente. El problema no es lo que comes, puede serlo, sino con quién comes. ¿En qué situación comes? ¿Por qué te sienta mal solo cuando te juntas con algunas personas o cuando comes en el trabajo? ¿Por qué una persona cuando se presenta a una oposición le entra diarrea o dolores de cabeza? No lo elige,
les sucede. Les sucede, sí. Encontrar, Esto está muy oído, muy sonado, ¿eh? encontrar el por qué eso les sucede y desprogramarlo es posible. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, voy enseguida a leer una pregunta de Zoe BM, pero me ha quedado algo en el tintero, y es que cómo se hace, cómo se realiza, cómo se consigue hacer una visualización profunda. Porque de primera me ha venido a gente, pues imagínate, tú que no conoces tanta, tipo de perfiles, de hombres, mujeres, hombres, pues más nerviosos, menos nerviosos, más seguros, inseguros. ¿Cómo se hace con una visualización cuando una persona está irritada o muy nerviosa o muy ansiosa? En esas sesiones, nosotros lo primero que hacemos es ayudar a la persona a que entre en calma, que entienda que no tiene que tener ninguna expectativa, que tiene que liberar, dejarse llevar, porque el objetivo de todo esto es alcanzar que esté bien, que se encuentre bien. Y cuanto más suelte, cuanto más deje llevarse, mejor y más fácil va a ser. ¿Y qué se hace? Pues se le ayuda a ir relajándose, se le van diciendo ciertas cosas, se le ayuda desde ciertos ámbitos a que lleguemos a enfocarnos o a encontrarnos en un momento de paz, de conexión de nuevo con el corazón. Y en ese momento es cuando somos capaces de escuchar de nuevo a nuestro organismo, a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra alma. Y entonces aparece la información que necesitamos. Quiero agradecer todos los comentarios que están entrando, tanto en YouTube como en Instagram. La gente de Facebook, bueno, está más escuchando que otra cosa, pero también he de darle las gracias. Escuchar es importante. Sí. Y ahora sí, voy a leerte la cuestión de Zoe BM, con los guiones. Entre Zoe y BM hay guiones bajos. ¿Cuántos test, vuelve a lo de antes, cuántos test epigenéticos hay que hacer para estar bien? Muchas gracias. Pues no hay un número. Hay gente que dependiendo, el tema es cuál es la causa o qué es lo que queremos tratar con el test, qué es lo que quiero mejorar. Habrá cosas que sean más rápidas o fáciles de revertir y habrá cosas que sean más difíciles, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, hay pacientes de oncología que durante la quimio se hacen este test, soportan mejor la quimio y su recuperación es mucho mayor y mucho más rápida, porque mantenemos optimizado su organismo y a pleno rendimiento para que pueda soportar y recuperarse de todas estas cosas. Hasta ese punto llega. Entonces, claro, hay gente que necesita 1, hay gente que necesita 2, hay gente que, pues, por ejemplo, oncología, cada X hay que hacerlo. Sí. Durante el tratamiento, pero hay que entender que un test epigenético nunca se puede repetir antes de 3 meses. ¿Y por qué? Porque nuestras células se renuevan completamente cada 90 días. Entonces hay que esperar mínimo esos 90 días para ver en el siguiente test qué cambios ha habido en tu organismo. Porque lo importante del test epigenético, del test de optimización epigenética, no nos da información como el análisis de sangre de los valores que hay circulando en tu cuerpo ese día y a esa hora. No. El test de optimización epigenética nos da información de qué hay en tus células disponible. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, el test. Nada, el test, según nosotros recibimos la muestra o la tomamos en consulta, al día siguiente suele estar el resultado como mucho. Eso. Esa es la información. Y luego nosotros, Nuria y yo, luego nos sentamos con esos resultados, cruzamos con lo que la persona quiere tratar en concreto para afinar y enfocar ese test hacia ese objetivo y entonces ya luego le proponemos más o menos en todo el proceso una semana y ahí se diseña su programa de recomendaciones con productos de herboristería, ya te digo, algunos consejos de alimentación antiinflamatoria y bueno, y se le está ahí guiando durante 3 meses para ir ajustando dependiendo cómo vayan evolucionando. ¿Y una constelación familiar, una sesión, cuánto dura? ¿Como una constelación familiar? Las constelaciones familiares, que antes no te lo he preguntado. Vale, pues una constelación familiar puede durar entre 1 hora y media, hora y 3/4 fácilmente.
Nosotros siempre reservamos 2 horas porque no hay un tiempo exacto. A veces haces una constelación en la que de repente, ¡pum!, sale muy claro la causa, la persona lo ve y dice, ¡oh, ostras! Muy importante. ¿Por qué funciona la constelación familiar? ¿Por qué funciona la liberación emocional? Porque, como cuento en el libro, cuando nos convertimos en el observador de nuestra propia vida y no en la víctima o el verdugo de ella, Muy bien. todo se aclara. Y esa es la clave, convertirte en el observador de tu propia vida, mirar tu vida desde fuera, ver lo que está sucediendo y desde esa paz del observador que tiene la visualización de desde fuera, ver, ostras, no me había fijado en esto, y ves cómo se posicionan las cosas y de repente comprendes. Es muy importante comprender que nadie nos hace nada, sino que es cómo lo percibimos. La vida no hay, esa frase ya contigo ya la he comentado, hay 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad. Y cuando estamos de observador, vemos la verdad. Y esa es la clave de las constelaciones y de la liberación emocional. Dicen por aquí, Verónica, me parece importantísimo que Víctor Jiménez, que es mi sobrino, pueda explicar la importancia que tiene y repercusión que la comida, las emociones y exceso de alerta, pone, genera crisis conductuales. Muchísimas gracias por el comentario. Bueno, ahí tienes a mi tía. Gracias, vale. Gracias por estar aquí. Gracias por A estar ver, aquí. es evidente, mira que sí es importante todos los temas conductuales, que todo parte de lo mismo, que es estar presente. Si tú comes mirando una peli o la tele, te puedo asegurar que no eres consciente ni de a qué velocidad ni de lo que estás comiendo. Si tú te concentras y te haces presente en esa comida, en lo que estás saboreando, en los que estás disfrutando, el concepto comer cambia, el concepto vivir cambia. Víctor, al estudiarte, me saltó un vídeo relacionado con esto. Vamos, relacionado no, exactamente de esto mismo. No hay conciencia, no se es consciente. No. O sea, además a una velocidad normalmente brutal. Como las palomitas de cine, vamos. Y te comes un cacho y no se es consciente. Y eso llévalo a esa desconexión. Como no estamos presentes en nuestras vidas, nos desconectamos de lo que está sucediendo, nos volvemos víctimas de nuestra propia vida y queremos justificar todo lo que sucede con que la culpa es de lo que sucede. La vida está contra mí, el mundo está contra mí, fulanito me ha hecho esto, fulanito me ha hecho lo otro. No, estate presente en tu vida, responsabilízate, ponte en orden y en paz contigo y todo cambiará. Somos poco responsables, Víctor, de nuestras acciones. Es decir, estamos mirando más a los demás que a nosotros mismos. Hay poca responsabilidad en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hacer las cosas. Nos han educado a todos a depender mucho de la validación externa, de la aprobación externa, de que nos den amor, de que nos cuide un médico, de que nos den la pastillita mágica para que todo se solucione en un día. Y yo, perdona, lo cuestiono. Porque si yo tomase, imagínate, para que la gente lo entienda y comprenda lo que voy a decir sin ánimo a nada. Si alguien viniese a mi consulta, imagínate que tú, Alex, vienes a mi consulta y me dices, Víctor, vengo con un pago terrible, yo te hago 1, 2, 3 sesiones y te digo, Alex, a lo que tú tienes que venir durante el resto de tu vida, una vez cada 15 días a mi consulta para mantenerte bien. Eso de para el resto de tu vida, y perdóname que te corte, me suena, continúa. ¿Tú seguirías viniendo a mi consulta? No. ¿Por qué? He sido muy claro, ¿verdad? He sido muy claro. No. ¿Por qué no vendrías a mi consulta? ¿Resto de la vida? O sea, de por vida, entonces, ¿qué tipo de consulta? Entonces, ¿qué estoy curando? Nada. Entonces, ¿por qué aceptamos tratamientos que no funcionan? ¿Por qué tapamos
sentimientos con una pastilla que nos hace anularnos. En vez de afrontar esa responsabilidad de decir, no, no quiero pastillas, quiero ser feliz por mí mismo y quiero disfrutar de mi vida. Bravo. Porque cuesta y es duro, es muy duro. No voy a decir, no voy a ponerlo es difícil, bonito. Claro. Pero 3 palabras que a Nuria le encantan y que las repetimos yo desde que se la oí, es como un mantra. Consciencia, constancia y coherencia. Conciencia, constancia y coherencia. Y si hacemos eso, cuesta de verdad. O sea, yo no he hecho esta transformación del libro en 2 días. Yo he pasado de mi vida en las ambulancias y el 112 y en los hospitales. La última vez que estuve en hospital fue el año 2016, cuando abrimos Gurekin, que por cierto, Gurekin es una palabra vasca que significa con nosotros. Te lo iba a decir ahora mismo. Bueno, dentro de un ratito te lo voy a preguntar, sí. Me ha adelantado. Que te he visto venir. Me has pillado. Entonces, es eso, es la mejor y más rápida y más eficaz manera de cambiar tu vida, es responsabilizarte de ella, ser consciente, ser coherente y ser constante con quién, contigo. Magnífico. Y con lo que te hace feliz y con lo que te hace sentir en paz. Más definiciones. Vuelvo aquí a los apuntes y la siguiente es sanaciones energéticas. Yo te digo una cosa, sanaciones, bueno, pues ya se entiende. Sanaciones. Pero añadiendo energética, ¿por qué? Sanaciones energéticas. Porque, como te he comentado antes, somos energía. Cuando este cuerpo físico desaparece, deja de funcionar y se muere, a mí me encanta la palabra desencarnar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desencarnamos. Nuestra energía sale del cuerpo, lo que somos, y como la física, ojo, no sé ya ni siquiera metafísica, la física dice, la energía ni se crea ni se destruye, ya lo hemos dicho antes, solo se transforma. Entonces esa energía que está circulando, ¿a dónde va? Cuando estamos vivos, esa energía nos rodea constantemente. Tenemos muchos, o sea, nuestro campo energético está compuesto, vamos a decirlo, la película es Rec, que decía, los ogros tenemos capas como las cebollas. Sí. Tenemos capas, sí. Los ogros tenemos capas. Pues los seres humanos tenemos capas energéticas, igual, una tras otra. Y entonces, a través de las sanaciones energéticas, sobre todo Nuria, que es la que más las hace, de hecho la que las hace, porque tiene un don y ya está. Y punto. Sin duda alguna. Y es capaz de canalizar y de contactar con esa energía y ver dónde hay ciertas interferencias, vamos a decir. Al captar esa energía, esos diferentes capas, esos diferentes cuerpos energéticos que tenemos, ahí hay interferencias. Y esas interferencias, lo que hace Nuria en las sanaciones energéticas es equilibrarlos, encontrar un orden, darle una liberación para que la energía se exprese y entonces, al fluir correctamente la energía, hay cambios en el cuerpo físico. ¿Qué tipo de cambios? Todos. Mentales, más paz, más tranquilidad, mejor salud. Te encuentras como más vital. De repente pasas, porque claro, ahí se transmite información. Y Nuria capta esa información y se la dice a las personas y las personas con sus indicaciones saben un poquito qué hacer para ayudar al trabajo que ella ha hecho a que se prolongue y dure en el tiempo. Entonces, cuando tú haces esa parte de constancia de trabajo en ti, con esas pautas, las cosas empiezan a cambiar. Como decía un profesor cuando yo era jovencito, ¡fetén! Pues fetén. Atención, escucha esto. Mesa cuántica. Vale. La mesa cuántica ya, digamos que aquí sí estamos hablando de lo más elevado a nivel energético posible. La mesa cuántica es una mesa, tal cual, ¿vale? En la que se puede trabajar absolutamente todo. Todo lo que no es perceptible, digamos, desde el plano físico. Esas cosas que hemos comentado, por ejemplo, como
que el bloqueo con el tema económico o que siempre enfermo por ciertos temas o un miedo subconsciente del que no sé por qué. Imagínate, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he tenido miedo a la altura casi toda mi vida y yo siempre estaba, por ejemplo, cuando olía quemado, yo estaba siempre con la nariz. Nuria pensaba que yo era un perro de caza, ¿sabes? Cuando olía algo como a quemado, igual, lo que fuese, yo estaba, oye, ¿qué está pasando? Yo lo pensaba que venía del 112, ¿vale? De vivir muchos y muchos y muchos incendios y algunos de ellos bastante complejos y pasándolo mal. Entonces yo pensé, digo, bueno, esto viene de aquí. Y no. Entonces Nuria detecta a través de esa sanación energética de dónde puede venir. Y en la mesa cuántica podemos detectar de dónde viene ese miedo, liberarlo, trabajarlo en la mesa y esto se hace online y llegas a cosas que no... Esto se hace online, es decir, en el proyecto de Templo de la Evolución. Sí, eso es. Gurekin presencial, hay que recordar, Templo de Evolución online. Online, o sea, para todas partes del mundo, ¿no? Todo el mundo, sí. Bien. En todas partes. Es cierto que hay gente que la consulta que la ha acogido, ¿vale? Entonces la mesa cuántica, no sé, depende del nivel en el que nos movamos. Quiero decir, hay gente que vibra con ello, estamos hablando de un nivel muy energético, muy de cosas que a veces la gente se retrae o piensa que es algo como muy chamánico, por poner un término que todos entendemos como algo místico, ¿vale? Algo que no tiene comprensión o no hay una explicación cómo puede suceder esto, ¿no? Pero existe. Es a través de ese mecanismo y de un péndulo, ¿vale? Un péndulo se trabaja con la mesa y el péndulo va señalando ciertas cosas y a través de esas cosas nos indica también qué herramientas o qué trabajos puede hacer la persona para revertir esa situación, aparte que la propia mesa ya va a liberar aquello que detecte. De acuerdo, muy bien. Nada, de nuevo he puesto tu red social, Instagram, Gurekin Osteopatía Bienestar, con los guiones bajos, tu libro El arte de recordar quién eres, reconecta con tu alma y vuelve a tu esencia, su página web www.templodelaevolucion.com. Y bueno, comprar su libro, ya sabéis, lo he puesto muchas veces y la voy a seguir poniendo en Editorial Numancia. Mira, Víctor, la verdad que cuando alguien quiere tener un cambio, esa disposición, esa iniciativa ya es algo, es muy importante. Y en esa disposición, ¿cuál es el primer paso para reconectar con uno mismo? O con una misma, obviamente. Vale, en esa disposición, normalmente lo que está viendo es cuando algo no resuena hacer, vamos a ver, cuando yo no me cuestiono nada y de repente me empiezo a cuestionar si hay algo más allá y quiero probar y de repente digo, oye, que no hay manera, pues voy a probar algo diferente, probablemente sea tu esencia que te está diciendo ahí. Entonces, a ti te resuena de repente ver, bueno, quien a veces hay gente que incluso le han echado las cartas, ¿vale? ¿Por qué? Porque has sentido que lo necesitaba. ¿De dónde viene esa información? De tu esencia, de tu alma, diciéndote, ahí puede estar la solución. Entonces, cada sesión, la osteopatía, el test epigenético, la liberación emocional, cualquier cosa que tú quieras hacer, comprar el libro, comprar el libro y leértelo. Y sea lo mejor de nuevo, o sea, que se vea bien en pantalla completa el arte de recordar quién eres. La verdad que tiene un libro maravilloso. Comprar el libro solo se hace porque algo en él te ha dicho cómprame. Y no viene de aquí, viene de un sentimiento. Y esa es la clave. Comprender que no todo es físico, que no todo es cuerpo, que no todo es terrenal, que no todo es evidencia científica, que no todo es lo puro, evidente, basado, ojo a la evidencia científica, que también depende de qué laboratorio pague la evidencia científica, sí, así tenemos los sesgos. Solo hay una manera, y debería de ser siempre así para cualquier cosa que se hiciese, que se llama triple ciego. Nadie es, el que pone la medicación no sabe qué es lo que está poniendo, si es medicación o es placebo. El paciente tampoco lo sabe y el hospital tampoco. Y ahí es donde realmente podemos hablar de evidencia científica. ¿Qué sucede? Que quien paga el ensayo y pone la pasta decide qué es sesgar y qué no.
Entonces, olvidándonos de esa evidencia científica, hay mucho más. De ese plano físico. Hay mucho más. A ti te puede atraer en un primer instante de una persona su físico, pero te puedo asegurar que siempre hay algo más que solo el físico. Hay una conexión. Yo cuando conocí a Nuria, ya sentíamos muchas cosas. Antes, simplemente sin habernos conocido en persona, sentíamos que ya había una facilidad, algo que no era explicable. No nos conocíamos en físico, ¿vale? En persona física. Y cuando nos conocimos, yo dije, es ella. Y ella me pasó igual. Yo soy un tío súper aparentemente tranquilo. Y siempre recordaré el primer día que nos conocimos que yo estaba en el bar y estaba con la taza. ¿Y sabes por qué era? Porque mi alma me estaba diciendo, ahí está, no la dejes escapar. Y es así. Es que es así. Qué bueno. Es que no decidimos muchas veces con la mente, decidimos desde otro sitio. Y comprenderlo y respetarlo y sentirlo es muy bueno. Claro, las mejores decisiones de tu vida siempre son las que te generan paz, no las que te generan conflicto. Y cuando decides desde el amor, te puedes equivocar, pero lo vas a respetar y te lo vas a tomar de otra manera. Cuando decides desde el miedo, siempre te vas a equivocar. Siempre. Siempre. O por lo menos que luego te va a generar el ¿por qué no hice aquello otro? Claro. Hay el miedo. ¿Cómo funciona el miedo? De repente he mirado el reloj, 1 hora y 16 minutos aproximadamente. El tiempo pasa volando. Es una expresión mundialmente conocida y yo en este momento lo veo hasta con alas de águila. Está volando, pasa rápido. Contigo pasa rápido, Víctor, porque es súper interesante todo lo que dices, pero no hemos terminado aquí porque tengo que hacerte unas preguntas más, ¿eh? Esto simplemente es un aviso de que me sigo frotando las manos y adelante con ello. Mira lo que te digo. Veo más anotaciones y la siguiente es: enfermedades más comunes, ya de la información ya hemos hablado. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes, las que más te encuentras desde tu experiencia profesional hasta incluso personal? Que vemos de todo. Pero a ver, te digo, casi todas las dolencias que tienen las personas hoy día, me da igual un dolor articular, un dolor muscular, un colon irritable, un estado de ansiedad, migrañas, vértigos, esconden detrás un estrés metabólico inflamatorio y una alteración emocional. Da igual lo que venga, la base es la misma siempre. ¿Y es así siempre? Siempre. Clarísimo, las emociones cómo funcionan. Mira, claro, después de todo lo que hemos hablado, has hablado, todo lo que has estudiado, tu experiencia, tu vida, que todavía no has contado este testimonio, algo has contado de tus momentos pasados. Un toque espiritual tienes. ¿Me defines qué es para ti la espiritualidad? Es la espiritualidad. Ay. ¿Qué es la espiritualidad? Pues lo que cada uno le resuene, quiero decir. Hay quien cree en Dios, hay quien cree en el universo, hay quien cree en una conciencia superior, la supraconciencia, que tan de moda ha puesto el doctor Segarra. Sí. ¿Vale? Llámalo como quieras. Si en tu corazón y en tu interior sientes que eso es lo que a ti te resuena y para ti es correcto y real, está bien. No hay una verdad absoluta, no hay una creencia absoluta. Es que cuanto más absoluta sea la verdad, más mentira es. Porque lo que para ti es bueno, para mí no. Yo tengo que sentir y creer. Tu verdad, yo tengo la mía, todo el mundo tiene su verdad, versiones más que nada, ¿no? Ideologías y formas de pensar. Eso es. Y la tuya es buena, la mía también, si nos va efectivamente de esa manera. Bien, ¿no? ¿A eso te refieres? Eso es.
Me refiero a que quien quiera creer en Dios, que crea en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Y no tengo que convencer a nadie de ella. Yo creo en el universo, en que hay algo más. O sea, no puede ser, no creo en la casualidad, ¿vale? No, o sea, la casualidad, No para hay mí, casualidades. a mi Eso no humilde existe. modo de ver, somos causa y efecto. Aquí no estamos de casualidad en este planeta, que con un Totalmente. 0,4% más de dióxido de carbono no podríamos vivir en la Tierra. Los animales, los alimentos, las plantas, el mar, nos sirven para estar vivos, para estar aquí. Y eso no puede ser un evento de casualidad. No puede ser. No puede ser. Entonces, Y ya está. Es así de claro. Y es que entonces, lo que cada uno sienta, como si quieres creer que somos un experimento los extraterrestres, es que lo voy a respetar. Es que ¿sabes no qué puedo. ocurre, Víctor? Y perdóname, porque si trataras de convencerme, eso sería imposición. Y la imposición no Exacto, funciona. No funciona. exacto, Por lo exacto. tanto, con respeto, tú tienes una manera de pensar y el resto del mundo otra. ¿A ti te va bien? Pues adelante. ¿Y quién soy Y eso, yo? es sencillo. ¿Y quién soy yo para cuestionártela? Claro. ¿Y quién yo para cuestionarte a ti? No. Bonito lo que dices. Continuamos entonces. Vamos a hablar de energía. Energía. Me dices que tu compañera de vida, bueno, pues tiene esos dones, canalizadora, mueve las energías. Y yo que soy, vuelvo a insistir, tan curioso, tan preguntón, yo de repente cierro mis ojos y procuro ver la energía, ¿no? ¿De dónde viene esa energía? Has hablado de universo, ¿no? ¿Viene del universo? ¿De dónde viene? Ella, a la hora de trabajar con la energía, ¿qué ve ella? ¿Qué siente ella? ¿De dónde procede? O tú, que también eres muy sensitivo. Vale. Piensa que nos han enseñado a que vivimos en separación y en dualidad. Lo bueno y lo malo, blanco y negro. Pero es que dentro del yin y el yang, dentro del blanco hay un circulito negro y dentro del negro hay un circulito blanco. Somos luz y oscuridad. Somos físico, cuerpo físico, y somos energía. Voy a ponerte así que lo cuento en el libro. Voy a contaros el libro antes de leerlo, no puede ser. Pero bueno, son pequeños detalles, ¿vale? Pero yo Detallitos, nada más. creo que este pequeño detalle puede ser muy interesante. Imagínate un océano. Imagínate que se desprende de ese océano una gota. Eso somos. Y cuando el cuerpo físico desaparece, esa gota vuelve al océano. Qué poquita cosa. Ese es el problema, que pensamos que cuando venimos estamos separados y enfrentados con todo y con todos. Y valemos todos lo mismo. Yo no valgo más que nadie vale más que yo. Todos somos útiles. Muy bien. Mi padre decía, si no hay un fontanero que ponga váteres, tú no cagas en ningún sitio. Suena mal, pero es que es así. Pero es verdad. ¿Vale? Claro, es verdad. Sin médicos no habría gente a la que la podrían operar y ayudarla operando. Sin gente como nosotros no habría más esa opción. Entonces, cuando todas las opciones se agotan, hay que cuestionarse si es que hay algo más. Y en ese algo más... Mira este comentario. Perdona que te he cortado. Pero es verdad. Nada, y en este algo más aparecemos Nuria y yo. ¿Aparecemos? Nuria y yo. Ah, va, ok. Viva el amor. Mira este comentario. Lo ha escrito Osteopatía Gurekin 4206. ¿Te suena? Uy, sí. Dice, porque la espiritualidad es libertad. No ha puesto interrogación, pero ¿tú crees que ser espiritual te da esa sensación de libertad? Sí, claro. Porque conectar con tu verdadera esencia, acabar recordando quién eres, dándote cuenta de que eres mucho más que este cuerpo físico, te libera. Te hace comprender y dejar de tener ese mortal miedo a la muerte que todos arrastran.
Los japoneses, los orientales, entienden la muerte como un paso más, una trascendencia. ¿Por qué nosotros no podemos entender que puede ser así? ¿Por qué cuando alguien tacha como yo, porque dice como yo siento que ya llevo, y yo siento en mi interior que es así, que ya llevamos muchas vidas en este planeta? Si no, vuelvo al inicio, ¿qué sentido tendría que una niña de 2 años viva 2 años con una leucemia, se muera y esta haya sido su única vida en la Tierra? ¿Qué sentido? Yo no se lo encontraba, ahora sí. Entiendo. Lo has dejado bien clarito. Vamos a ver, Víctor. Una última cosa. Como almas, tenemos también que evolucionar. Y con las experiencias que vivimos en nuestras vidas, es como el alma, tu verdadero yo es como evoluciona. Hay gente que no cree en más vidas, dice, no, yo eso de más vidas no creo. Y luego te dice, joder, algo muy malo he tenido que hacer en otra vida porque me va a dar como el culo. O le pasa algo y dice, esto seguro que es karma. Anda, pero si tú no creías en que tenemos más vidas. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué cuando no hay explicación dices, he tenido que ser muy malo en otra vida para que me pase todo esto? También eso está muy sonado, ¿eh? ¿Cómo tuve que ser yo en mi pasado? Tuve que ser un tal para ahora, fíjate qué vida estoy pasando. Porque cuando no encontramos explicación, te lo dicen y te viene y dices, pues he tenido que ser muy malo en otra vida, ya está. Y tu mente de repente relaja y dice, pues es verdad, la culpa es de que en otra vida fui terrible, ya está. Esta es la primera vez que me pasa, ¿eh? Te lo puedo asegurar, Víctor. Me he podido retrasar más, menos, pero esto es la primera vez que después de 1 hora 26 pregunto, háblame de tu testimonio, cuenta tu testimonio y también vas a hablar tras el testimonio de tus proyectos, de tu ahora, de cómo crees que puede ser tu después desde tu presente, obviamente, de si te resuena escribir más, de todo esto. Vale. A ver, el testimonio es sencillo. Yo vine a esta vida para aprender a vivir entre la vida y la muerte. ¿Vale? Siempre he vivido rodeado de la muerte. Por algo trabajé en el 112. Con 16 años empecé a montar en una ambulancia, allá por el año 94, 95. Como digo, la hija de este caso que te cuento de una niña de 2 años era la hija de un amigo de unos amigos de mis padres. Y yo lo viví eso entre mi infancia y mi adolescencia. Luego lo de mi padre. Luego las cientos y miles de muertes que habré visto en el 112. Para comprender que no está en nuestras manos decidir cuándo llega ese día. Y eso te hace trascender muchas cosas y comprender que lo que antes era evidencia científica, creencia ciega en todo lo que te han educado y te han dicho cómo tienes que creer, cómo tienes que pensar y cómo tienes que actuar, a mí no me servía. Y como siento ahora y como pienso ahora, estoy en paz. No necesito convencer a nadie, no necesito que nadie me siga, no necesito que nadie me crea. Si simplemente consigo que alguien se cuestione algo, ya es suficiente. Y eso es lo que es mi experiencia de vida y mi evolución, que cuento en el libro, y si yo he sido capaz, cualquiera es capaz. ¿Proyectos? Proyectos, lo que el universo me diga. ¿Qué te dice el universo? Que estoy donde tengo que estar, que estoy haciendo lo que tenía que hacer y que lo que venga será perfecto y será lo que me llene y sienta que es la mejor manera de ayudar a la gente a romper, a desaprender, a reencontrarse. Y ese es mi plan. Lo que tenga que hacer. El libro, la editorial se sorprendió porque el libro nació y fue rápido, en 2 meses se escribió. Lo tenía dentro, lo tenía ahí, la información me la dieron. 2 meses es poco tiempo. Víctor, tienes que escribir esto. Lo sentí dentro, muy dentro, y fue fácil y rápido. Suena raro, pero es que es así. ¿Llevabas mucho tiempo anteriormente pensando en escribir?
Yo siempre me ha gustado escribir, pero por H o por B siempre se posponía porque es que escribir, pues qué tal, es que cual, y siempre se posponía, siempre había cosas más importantes, siempre esa educación de hay que comer, hay que vivir, hay que ganar dinero, Y claro, eso no es una vía de ganar dinero, rápida ni fácil, escribir libros. Para mí es un hobby, pero se convierte en algo más cuando conecta con personas y esas personas transforman su vida. Y ese es el único objetivo que tengo. Pues mira, dejarte llevar, lo que te diga el universo en cada momento de tu vida y bueno, pues seguir fluyendo, seguir trabajando y seguir disfrutando. Sí, sí. Y no estar en la zona de confort. La zona de confort apaga el alma, apaga lo que eres. Porque entramos en es que, ¿cómo voy a dejar este trabajo? Es que necesito llevar dinero a casa. Y si dejando ese trabajo se abren las puertas a lo que de verdad te mereces y a lo que de verdad has venido a esta vida. Y si rompiendo esa relación tú eres feliz y la otra persona también, cuidado. ¿Por qué forzamos las cosas? ¿Por qué nos obligamos? ¿Por qué nos sometemos? No hemos venido. Me pongo en el lugar de las personas que piensan que solo tenemos una vida. Si solo tengo una vida, ¿qué sentido tiene no vivirla? No estar presente en ella, no ser yo. No hacer el payaso por la calle si me apetece. ¿Por qué? Porque me miren, porque piensen lo que les dé la gana. Yo soy feliz. Eso es. No molestas a nadie tampoco. Es así. Yo soy muy observador, Víctor. Claro, bien. Yo soy muy observador y cuando, por ejemplo, se me ha venido así de primeras, voy a comprar a un hiper, no voy a dar nombres. Y veo a la gente siempre con una cara de seda, una tensión en el ambiente, normalmente entre ellos criticando, quejas, cansados, dolores, y con todo el rato mirándose la muñeca, que llevan un reloj, deseando que llegue, que pase el tiempo para irse a su casa y tener que volver al mismo mañana, al día siguiente. Oye, yo respeto a todo el mundo, pero así no se es feliz. Yo he vivido así. Y ya no vivo así. No tengo reloj. ¿Qué cambio más importante has sentido desde que antes sí vivías así y ahora vives como tú quieres vivir, trabajando mucho, obviamente, lógicamente, porque así son las cosas, con constancia, con creatividad, originalidad, pensando, pero ¿qué cambio más importante? Tenemos que pensar que las cosas no cambian de la noche a la mañana, ni ningún cambio importante y bueno se hace rápido y fácil. ¿Vale? Ojo, si es para ti sí que es verdad que es fácil, pero para eso tienes que estar en ese plano de libertad y de escucharte. Pero hasta eso, pues van pasando cosas en la vida que te van haciendo cuestionarte. Y un primer paso, vamos a decir, fue el fallecimiento de mi padre. Otro fue el conocer a Nuria, mi actual mujer, que ese ha sido el gran cambio. Y por último, la pandemia. La pandemia cambió todo. A mí, para bien. Porque en el momento más complejo me encontré y me empecé a encontrar. Y empecé a cuestionarme muchas cosas porque había muchas cosas que me chirriaban y que mi interior me estaba diciendo esto no es así. Y te prometo que aquí donde esté, al principio de la pandemia, yo hasta fregaba las bolsas de la compra, ¿vale? Porque yo había vivido la gripe A en el 112, compréndeme. Yo tenía esa mentalidad de medicina, de protocolos, de ostras, es que de enfundarme un buzo para atender a gente con gripe A, de ver gente, boxes triplicados, gente en los pasillos, gente que se moría con la gripe A. ¿Tenías estrés? ¿Tenías estrés? No, yo lo fabricaba. Lo ¿Enfermabas más antes que ahora? Sí. Sí, llevo sin pisar un médico 6 años casi. Desde la pandemia. O sea, es que desde la pandemia he ido una vez y a decirle, oye, que estoy aquí, estoy bien, ¿eh? No, simplemente. Voy a hacer una analítica, ya está. Punto. Menudo cambio, efectivamente, menudo cambio. Te voy a decir una cosa, ¿se ha normalizado el dolor a nivel mundial?
por un lado sí y por otro nos castigamos por el dolor. Es decir, no me permito estar enfermo. Me culpo cuando estoy enfermo porque no puedo... O sea, se ha convertido, la enfermedad es un error. Eso es lo que nos dicen. La enfermedad, según el señor Andrew Taylor Still, es el camino hacia la salud. ¿Por qué? Porque la enfermedad es información. Tu cuerpo te está avisando. Pasa algo. Escúchame. ¿Y qué hacemos? Nos dejamos llevar por el ritmo de la vida y no le escuchamos. Y ese síntoma, ese dolor, esa dolencia va increciendo. Y tu cuerpo empieza a empeorar y a darte avisos más fuertes. ¿Y qué pasa? El ritmo de vida, esa desconexión de nosotros mismos, ese estrés espectacular que vivimos constante, ese miedo a una guerra, al virus, perder el trabajo, nos saca de nuestro centro y hace que nos enfademos encima cuando enfermamos muchos de nosotros. Yo lo hacía. Sí. Yo era insufrible cuando me enfermaba porque decía que no, joder, que no me puedo permitir estar enfermo, que tengo que ir a trabajar, que tengo que ganar dinero, que tengo que ser útil, porque es que estando enfermo soy un inútil. No. Tu cuerpo te está avisando, escúchame, para, respira, conéctate conmigo porque te estoy avisando de algo. Y no lo hacemos. Y ese es el problema. El problema no es la enfermedad, el problema es cómo la vemos y cómo actuamos ante ella. Y claro, luego cuando ya es tarde, cuando ya la cosa se ha desbocado, es cuando nos echamos las manos a la cabeza. Así es. Estaba mirando ahora mismo tu Instagram, que bueno, hablar de multitud de cosas relacionadas con esto mismo. Dolores, enfermedades, etcétera, etcétera. De las flores de Bach. De la suplementación. Cuidado cómo nos suplementamos. Es que el colágeno es muy bueno y lo voy a tomar. Si no lo necesitas, el cuerpo lo va a desechar. No sé, hablas de multitud de cosas, todas muy interesantes. Y ahora, Víctor, sí me gustaría decirte, después de todo esto que hemos escuchado de ti, yo me pasaría contigo hablando mucho más, porque la información que tienes es potente, pero potente, después de todo lo que ha sucedido en esta entrevista, después de toda tu vida, tu testimonio, de esas vivencias a veces dolorosas, como por ejemplo la partida de tu padre, lo que te ocurrió en la pandemia, de la esclavitud de todos tus trabajos, de la niñez, todo en tu vida hasta ahora mismo, pues me gustaría que dejases una reflexión con un toque espiritual, con un toque muy reflexivo, trascendente, en la que yo diga, wow, te escuchamos. Pues mira, voy a hacer que mi libro lo haga por mí. Venga, va. ¿Vale? Te voy a leer la página 73 de mi libro. Ok. Quizá te han hecho creer que priorizarte es egoísta, que hacer lo que sueñas rompe las normas, que pensar diferente te dejará solo. Y aquí aparece una de las grandes llaves de la sociedad humana: el miedo a la soledad, al rechazo y a no pertenecer. Ese miedo es tan pesado que nos lleva a tomar decisiones contra nuestros propios deseos, a esconder lo que sentimos y a entregar nuestra energía al ego. Nadie te va a querer como tú necesitas quererte. Nadie te va a valorar como tú puedes valorarte. Nadie te va a cuidar como tú puedes cuidarte. Si tú no estás bien contigo, nada ni nadie podrá llenarte. No es egoísmo, es coherencia, es amor incondicional hacia ti y desde ahí también hacia los demás. Amor propio. Qué bueno. Amor incondicional. Así es. Qué maravilla. Y así será. Así será. ¿Cómo te despides? Pero sin cierre ni final ni esas cosas, ¿eh? Hasta pronto, sí. Nos vemos. Yo de vez en cuando te daré la lata, te llamaré, te diré algo. Pero ¿cómo te despides de este live con ese hasta pronto y un recordatorio? Pues, un recordatorio, así lo dejo.
Un recordatorio. Recuerda quién eres. Encuéntrate. Búscate. Quiérete y tu vida va a cambiar. Y si no lo consigues, Nuria y yo te podemos ayudar. Bien, en su centro Gurekin Osteopatía Bienestar online, Templo de la Evolución, su libro, El arte de recordar quién eres. Eso es un arte, ¿eh? Después dice, reconecta con tu alma, él ha añadido y vuelve a tu esencia. Compra su libro en Editorial Numancia. Y sí, lo voy a poner de nuevo, su Instagram, gurekin-osteopatía-bienestar, y compra su libro, asequible, bien hecho y lleno de experiencia y algo de práctica. Editorial Numancia. Muchas gracias, Víctor. ¿A ti? Muchas gracias, ha sido un placer, es un placer. Me ha gustado mucho la experiencia de haberte entrevistado, de haber conversado, de haberte conocido. Y te doy mi enhorabuena. Gracias. Y decirte simplemente gracias. Un placer. Un placer. Nos vemos en el camino. Nos vemos pronto. Vamos. Vamos.